Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Los, Espacio, los- podcast iba a decir. Hola, los hola. tengo, Así ¿viste? estoy. Tienen que estar atentos, muy bien, muy bien. Un aplauso para usted. Quiero, sin Uh, preámbulos, presentar a nuestro querido Michael, que está de nuevo este trimestre con nosotros. Bienvenido, Michael, el Señor te bendiga. Un aplauso para el Michael. Hola, hola, gracias por Aplauso, invitado invitarme. estrella. Michael, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Español? Depende de a qué te refieres con hablarlo. Si es a un nivel avanzado, español e inglés, solo eso. Hebreo hasta el Aleph Bet, hasta Bet. ¿Ya? Y francés, acabo de terminar el A1, así que espero el próximo Ah. año, a final de año, llegar al B1. Dios Cuando mediante. estabas en Filipinas, ¿aprendiste tagalo o alguna cosa? No, no Ah, aprendí. Porque, bueno, donde yo estudié era una universidad internacional, así que era el inglés. Ajá. ah. Igual, de todas formas, los filipinos hablan harto español, tienen harto español en su idioma. Sí, el tagalo tiene varias palabras, mesa, los números, algunos números. Guapo, uno, dos, tres, tenedor, Ajá, cuchara, guapo. cuchillo, Sí, versículo, capítulo. ajá. Muchas gracias, Michael, por estar de nuevo con nosotros. Que el Señor te bendiga en tu ministerio ahí en Irlanda, como pastor y bueno, y en tu doctorado y en tus estudios. Ya estás de nuevo con nosotros, así que agradecerte. Y vamos a ir partiendo. Vamos a pedirle a Michael que ore, pero antes de eso recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se postea semanalmente y en Spotify y en Evox, que es similar, ¿no? Solo en formato audio. Se puede encontrar como espacio podcast. Hay una fotito que sale la Titi, la foto más antigua, la primera foto que hicimos. Deberíamos cambiarla, ¿eh? Muy bien. Vamos a partir. Y para eso le vamos a pedir a nuestro querido Michael que pueda hacer una oración inicial y podemos empezar con el comentario de esta semana. Ok, vamos a orar. Querido Dios, que moras en los cielos, gracias te damos por la posibilidad que nos das de poder reunirnos, de poder aprender un poco más de ti a través de la lección de Escuela Sabática. Oramos para que tú nos dirijas y que podamos, Señor, sacar lindas lecciones de este estudio y lecciones prácticas más importantes también para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, ya estamos en la lección número 5. Previamente, ¿cierto? Vimos el cruce del Jordán y de los problemas que podían tener para el cruce, pero gracias a Dios se pudo, ya cruzaron el Jordán. Ahora viene la parte, ¿cierto?, de la batalla, que es Jericó. Así que para los que no sepan, ¿cierto?, y nos acompañen, vamos a estudiar sobre Josué 5 y 6. Y aquí nosotros podemos saber que estamos hablando de una ciudad que estaba bien fortificada, ¿cierto? Jericó era bien conocido por sus murallas, como que eran impenetrables. Entonces, tenemos esta ciudad que estaba fortificada y además estaba en la frontera oriental de Canaán. Acuérdense que ese es como para donde vamos. Y Jericó estaba posicionada ahí para cerrar el paso, ¿cierto?, al avance de cualquier ejército invasor por el este. Entonces, ellos estaban bien preparados, ¿cierto?, para cualquier batalla. Ahora, específicamente los habitantes de esta ciudad pudieron haber anticipado un poco la llegada de los israelitas. ¿Por qué? Porque primero, 40 años antes, ¿cierto?, se había dicho que un pueblo fue liberado milagrosamente de Egipto y había separado las aguas del Mar Rojo para salvación de ellos. O sea, conocían a Israel, conocían el pueblo, ¿cierto?, de Dios, y que no venían con cualquier Dios, no eran como los dioses que estaban en Canaán. Este era un Dios que estaba constantemente, ¿cierto?, mostrando su poder y protegiendo a su pueblo. Entonces, además, se agrega como al factor sorpresa, que no había sorpresa porque Israel había dado vuelta en el desierto durante 40 años. Entonces, el ejército de Jericó tenía
tenía bastante tiempo para prepararse, para reforzar, ¿cierto?, su armamento o hacer preparativos de guerra. Entonces, cuando los israelitas acamparon frente a Jericó, al otro lado del río Jordán, ellos también pudieron haberse apresurado a terminar de almacenar ¿qué cosa? Alimentos, municiones, artículos necesarios en caso de que los asediaran, ¿cierto? Y pudieron haber visto cuando cruzaron el río, cuando se acercaban, y ellos no podían saber cuándo iba a iniciar la batalla, pero sí sabían que estaban preparados, ¿cierto? Y, y obviamente tenían vigilancia alrededor de las torres, entonces ellos ya sabían que Israel estaba ahí, que Israel estaba presente y que algo iba a pasar. Entonces las puertas de la ciudad estaban bien cerradas, habían centinelas, todo estaba preparado y por su parte Israel, ¿cierto?, carecía de hartas cosas, o sea, como no tenía para hacer frente, no tenía medios para abrir ni siquiera las murallas, ni nada por el estilo. Entonces, según los criterios humanos, esto está bastante difícil. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, vamos a hablar un poco de esta batalla. Que esta batalla finalmente se da a notar de que no fue ganada por mano humana. Aquí se ensalza el nombre de Dios al 100% y también a los que son fieles a Dios, incluso si son del pueblo que nosotros podemos considerar un pueblo enemigo. Nosotros sabemos, cierto, que también podemos hablar un poco de Rahab, que a pesar de ser, cierto, de esa ciudad, le fue completamente fiel a Dios y el Señor la recompensó. Así que vamos a hablar de todo lo que pasó aquí en Jericó, cómo fue derrotado y cómo se demuestra el poder de Dios en esta historia. Muy bien, el texto de esta semana se encuentra en Josué 6, 15 al 16. Dice: el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Muy bien, vamos a partir con los comentarios. A ver al Dani, ¿qué lecciones podemos sacar de Yo encuentro esta semana, Dani? ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Ah, ya, que estoy como con audio medio extraño. Sí. Yo encuentro muy entretenida esta lección. Cuando leía, ¿cierto? Esta semana. Y pensaba, ¿y qué habrán, como decía la Titi, pues qué habrá pensado la gente de Jericó? ¿Los jeriquenses? ¿Cómo será? ¿Jeriquinos? En fin, la gente de Jericó. Cuando los asediaban, pues porque era así, fue como una batalla súper peculiar, pues. O sea, generalmente las batallas antiguas se usaban, no sé, ariete, catapultas, qué sé yo, ya más adelante cañones, bombardas y cosas así, pues, pero ahora eran gente caminando alrededor, pues. Pero pensando, ellos igual sabían, los de Jericó, como que ya sabían la historia de que era un dios como súper peculiar, como decía, que no actuaba como los otros dioses, comillas, que le había abierto el mar. Entonces quizás que habrán estado esperando, que expectante. Entonces yo me imagino así caminando por los 7 días hasta el último día, ver todas esas personas. Igual yo creo que llegó un momento quizás donde pasó como lo de Noé, que ya como no pasa nada, se burlaban de ellos quizás, hasta que de repente cayeron los muros, pues. Y aquí como que me llamaron la atención dos cosas. Una, el esfuerzo de Dios, o sea, el poder de Dios, y también el esfuerzo de la gente. Yo encuentro que es súper interesante porque si bien, mira, no sé si es hilar fino aquí, quizás podemos tener opiniones en contra, pero como que cuando dicen que Dios luchó la batalla de Israel, a mi parecer, como que deja un poquito de lado la cooperación del pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces
la cooperación del ser humano para Dios es súper importante y Elena de White lo recalca muchas veces. O sea, hay capítulos enteros que habla sobre el gozo de la cooperación, las bondades que tiene la cooperación frente a nuestro carácter. eh, y también hay pasajes donde dice que Dios no hace ninguna cosa que no puede hacer el ser humano. O sea, que la cooperación entre Dios y el esfuerzo humano van súper ligados, ¿ya? En lo que es la misión. Eh, entonces, por eso destaco, evidentemente, Dios lidera la batalla. Ese es el sentido. Dios lidera la batalla, pero acompañado por todo el ejército que somos nosotros al final. Eh, Hay unos textos de Elena que quería recalcar. Leer un poquito, pero voy a buscarlos. Que son re importantes. Hay uno en tomos selectos que justo se llama La cooperación con Dios, que me encanta mucho. Dice así: no podemos, va a hablar un poquito de los dones, dice, no podemos permitirnos descuidar ni un solo rayo de luz que Dios ha dado. Ser perezoso en una de nuestras prácticas de aquellas cosas que requieren diligencia es cometer pecado. El agente humano ha de cooperar con Dios y mantener en sujeción aquellas pasiones que deberían ser sometidas. Para lograr esto debe ser inalcanzable en sus oraciones a Dios y debe obtener siempre la gracia para regir su espíritu, carácter y acciones. Dice más abajo, dice: el Espíritu de Dios responderá al clamor de cada corazón arrepentido, pues el arrepentimiento es un don y una evidencia de que Cristo atrae al alma hacia Él. Así como... me salto esa parte. Pero hay otra parte bien importante. Dice, no presente... también como el contrapunto, ¿cierto? Porque a veces nuestro esfuerzo no puede ir desligado de la mano de Dios. Dice, no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Tampoco se diga después de que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, o sea, después de nuestros esfuerzos, Jesús nos ayudará. Cristo ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Y así es como que el esfuerzo que hizo el pueblo de Israel, ¿cierto? De seguir los mandatos de Dios fielmente, ¿cierto? De que los mandaron con una estrategia súper inusual, dio fruto, pero porque Dios iba liderando ese esfuerzo. Y hay un texto que esta semana fuimos con la iglesia a hacer misión a un campamento haitiano, a hacer un programa para niños. Y uno de los textos que se leyó, que tiene que ver también con la parte que nos toca, ¿cierto? Como jóvenes, como transmisores del Evangelio. Dice en Ministerio de la Bondad, que este es el último que quiero leer, cortito. Dice, Dios no podría haber alcanzado su objetivo en la salvación de los pecadores sin la ayuda del hombre, pero él sabía que éste no podría ser feliz sin desempeñar en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegación y la benevolencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo dice todo. O sea, nuestro no sé si decir nuestro esfuerzo, sino que nuestro espíritu de cooperación es súper importante para avanzar en la obra, ya ir contra Jericó, ¿cierto? Contra los enemigos, para cualquier batalla que tengamos, que Dios lidere, pero también que hagamos nuestra parte, ¿cierto? Dios lidera, pero nosotros también somos responsables de hacer nuestra parte en sí. Quizá eso quería destacar. Claro, qué importante son las personas, ¿cierto? Que toman como un rol muy importante dentro de esta guerra, porque nosotros podemos ver que previamente así en Josué 5 se habla sobre que, bueno, primero hicieron la preparación, ¿cierto? De todas las personas que estaban ahí, todos se tuvieron que circuncidar, tuvieron que pasar tiempo para que también cicatrizaran las heridas, ¿cierto? Y después, cuando estando Josué cerca de Jericó,
se aparece alguien muy importante dentro de la historia. O sea, él alza los ojos y mira, y hay aquí un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y este no era cualquier hombre, porque le dice así como, le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le responde, no, yo soy el jefe del ejército de Jehová, que he venido ahora. Y entonces Josué, cierto, se postra en la tierra, sobre su rostro y la adora, y tiene que quitarse las sandalias, ¿cierto? Como pasó en algún momento con Moisés. Alta referencia, ¿cierto? A la historia de Moisés. Entonces, nosotros podemos ver que hay otras personas que también están desempeñando en esta guerra y que hay formas más fáciles y formas en las que las personas, así como el pueblo de Israel, podría haber hecho menos cosas en cuestión a la guerra. O sea, había alguien distinto que era del ejército de Jehová. Yo no sé si en algún momento pensaron, pero esta persona fácilmente pudo haber ido y conquistado Jericó, que estaba ahí enfrente, y no sé, derribado todas las murallas. Él pudo haber hecho el trabajo solo, pero aún así el Señor envía, ¿cierto?, a este jefe del ejército de Jehová solamente para hacer partícipe a lo que es el pueblo de Dios, como decía el Dani. Y previamente, así, antes, por el capítulo 2, también vemos otra referencia de que nosotros sabemos que conocemos a una persona que está ahí dentro en Jericó. No es como una ciudad llena de extraños. Nosotros sabemos que previamente Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías, ¿cierto?, desde Sitín, y les dijo, id, reconoced la tierra y Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una mujer que no era cualquier mujer, una mujer que no era mirada de buena manera porque era una prostituta. Ella se llamaba Rahab, ¿cierto? Y ellos pasaron la noche ahí y Rahab les dijo que en Jericó se conocía al pueblo de Israel. No solamente se conocía al pueblo de Israel, sino que al Dios que acompañaba a ese pueblo y que ella creía en él. Entonces nosotros, sabiendo todas estas cosas, ahora se está preparando, ¿cierto?, el pueblo de Israel para poder ir en contra de Jericó. Y podrían haber tenido como distintas estrategias que hubieran sido como más racionales para algunas personas. Podrían haber, ¿cierto?, asediado como hacían normalmente y que se les acabara la comida que estaban adentro, ¿cierto?, de Jericó. Y era mucho más fácil pelear con personas que estaban muertas de hambre, con personas que se les habían acabado los suministros. Entonces, habían otras formas de hacerlo, pero el Señor elige una forma súper peculiar, así como una forma en la que nadie se le hubiera ocurrido, como guardar silencio, dar vueltas en la ciudad, y que en el momento en el que Él les dijera, todos gritaran, así. Literal, toda esta estrategia que el Señor usó es para que el pueblo de Israel no tuviera nada de crédito de esta conquista. La verdad es que necesitaban pruebas de que el Señor seguía con ellos. Necesitaban pruebas de que el Dios que está con ellos es el mismo Dios que hizo las 10 plagas, por ejemplo. Es un Dios que sigue haciendo milagros y va a seguir acompañando a este pueblo. Y este pueblo tiene que seguir confiando en este Dios. Y obviamente haciéndole caso a todas sus instrucciones, como se hizo también, ¿cierto?, en el tiempo de Moisés. También tuvieron que seguir instrucciones previas, también tuvieron que seguir al pie de la letra las cosas que el Señor le pedía para ver sus milagros. Entonces, aquí vemos cómo el Señor necesita como renovar este pacto de esta manera. Yo quiero resaltar 2 cosas. La primera es la Rahab, ¿cierto? Que es interesante, que aparece en el capítulo 2 con los espías. Ahora vuelve a aparecer, pero como exaltada. Pero lo que a mí personalmente me llama la atención es que nunca le quitan el título. O sea, la mujer se quedó para siempre con el título. Hasta el día de hoy, imagínate, han pasado 4000 años y todavía le decimos Rahab la prostituta, así tal cual, o ramera, ¿no? Y incluso en el Nuevo Testamento también cuando en Mateo 1:5 se cita a ella, no se le dice prostituta, eso me gusta. Se le dice Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. O sea, se omitió ahí el título. Nosotros entendemos que fue ella, pero se omite el título. Entonces, quiero decir, 2 cosas. Me parece que lo había recalcado ya la semana pasada, que geográficamente tú de Sittim, en donde ellos atraviesan, se ve Jericó. Incluso
No sé si lo había dicho tampoco, pero las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad son, por ejemplo, Uruk, que es la conocida como Ur de los babilonios, y Jericó. Jericó, una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad, conocidas, descubiertas. E incluso Jericó se conoce por haber sido una de las primeras que construyó una torre, no una gran torre así como la de Babel, sino que una torre quizás de 3 pisos, de 4 pisos. Pero llama la atención porque está cerquita de donde cruzaron el río. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que haber visto, imagínate, eran millones de personas que estaban atravesando el río. Quizás se demoró todo un día la travesa del río. Eso fue la lección de la semana pasada. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque Rahab tiene que haber visto lo que está pasando y tiene que haber dicho qué buena elección hice. Qué buena decisión tomé. Así como se tiene que estar asomando las manitos, ¿no? Así como, ¡ja, ja! Ahora sí. Entonces después viene lo de la destrucción. Lo otro es que hay un tel, no me acuerdo el nombre del tel, pero se llama Sultán, el tel, que tiene también casas así en los muros. O sea, era algo habitual incluso en las ciudades construidas en el periodo de David. Las ciudades israelitas también se vivía en los muros, así que era algo común, ¿ya? Pero eso quería decir que la gracia del Señor alcanzó a Rahab antes de la destrucción de Jericó. No como que, sucedió. No, antes de la destrucción de Jericó, ella había sido alcanzada por la gracia y cubierta por ella. Por eso, cuando ven el milagro, incluso en el río, ella tiene que haber estado muy feliz y tranquilita. Lo segundo que quiero resaltar, que esto es más arqueológico, ¿ya? Pero creo que vale la pena porque muchos tienen la duda. ¿Qué pasa con Jericó? ¿Realmente existió Jericó? Bueno, Jericó existió, no hay duda de que existió. ¿Cuál es la controversia o el debate? La destrucción de Jericó en el siglo XIV a.C., que es cuando sucede la historia de Josué, ¿no? O Josué acá llegando a Canaán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo voy a resumir la historia, ¿no? Pero Kathleen Kenyon, que es una de las arqueólogas más famosas de la historia, que trabajó aquí excavando en Jerusalén, en Jericó. Cuando excavó Jericó, ella vio muros, hay muros, si ustedes van a Jericó hoy día, existen estos remanentes de los muros, y hay una destrucción en la ciudad, pero para ella no es del año 1400. Yo ya lo había explicado una vez en el podcast, pero cómo se datan los sitios arqueológicos con lo que está al interior de los muros, cuando se encuentran muros bajo tierra. Y sobre todo si hay algo orgánico, eso es lo que más hace. Pero ella vio que la destrucción, o vamos a decir así, que los muros y la destrucción de los muros era del periodo neolítico. ¿Saben cuándo el periodo neolítico? En el año 8000 a.C., o sea, mucho tiempo antes de Josué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se vuelve controversial? Porque hay otras personas, que no solo ella investigó, ella fue la primera, sí, pero ella lo interpretó así. No hay destrucción en el tiempo de Josué, no lo fue. E incluso hay otro que también es minimalista, así se le llama a esta escuela, que se llama Israel Finkelstein, que lo más probable es que Michael lo conozca, que él es profesor en la Universidad de Tel Aviv, él es minimalista, y él, su tesis es que en ese periodo, cuando se cree que Josué vino e invadió, estaba vacía la ciudad, porque no había, vamos a decirlo así, en la datación del 1400 de Jericó, como que no hay mucha evidencia de población. Entonces para él era que no había nadie. Pero, y esto va a ser súper útil para las personas que creen en la Biblia, o que creen en el relato de Josué, por ejemplo, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, es que hay también doctores y arqueólogos que piensan lo contrario, basándose en las mismas evidencias. Por ejemplo, uno que se llama John Gargstan. John Gargstan data la destrucción. Él encontró incluso destrucción del año 1400. Vestigios de destrucción del año 1400. Es solo que hay una diferencia entre los muros, ¿cierto? Está el muro exterior, el muro interior. Entonces, hay una datación, vamos a decirlo así, hay una similitud con el relato histórico bíblico, pero hay discrepancias para los arqueólogos. Y el otro que es muy famoso es Brian Good. ¿Ya? Brian Good es uno de los que ajusta la historia de la destrucción de Jericó con la Biblia. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que vamos a decir así? ¿Cuál es el cagüín entretenido de la historia? Es que hay un doctor que se llama doctor Peter Parr, no Peter Parker, Peter Parr, que trabajó con Kathleen Kenyon. Y él entiende, vamos a decir así, entiende la conclusión de Kathleen.
debido a que él trabajó con ella. Aún así, viendo que se encontraban cerámicas y se datan también con las cerámicas, no dije eso, se datan con las cerámicas que se encuentran dentro de los muros, porque las formas van cambiando con los tiempos. Pero el doctor Peter Parr difiere de Kathleen Kenyon, que es la autora más importante. Él data la cerámica que se encontraron en la destrucción de los muros, el interior de los muros de Jericó, en el siglo XIV. Entonces se hace súper interesante el debate, ¿no? Autoridades arqueológicas dicen que no, que es falso y que no tiene nada que ver con la Biblia, pero hay otras autoridades súper importantes también que lo reconocen como algo real. Entonces, ahí lo voy a dejar, ¿no? Para ustedes, para que sepan que hay un debate constante, pero que hay evidencia. Si usted cree que en realidad sucedió, hay evidencia, y hay doctores que lo aseveran como evidencia. Así que eso era lo que quería aprovechar de eso. Entonces, ahora vamos a preguntarle a nuestro querido pastor Michael. ¿Qué lecciones cree usted, pastor Michael, que podemos sacar de la lección de esta semana? Yo quisiera resaltar 3 cosas que me llamaron la atención, ¿no? Y ya los mencionaron los chicos, el Dani y la Titi, lo mencionaron, pero yo quisiera tomar nuevamente estas cosas y darle tres elementos. Primero me llamó la atención, ¿no? Que esto lo mencionó el Dani, que es la cooperación humano-divina. Luego, Titi también mencionó la preparación antes de la batalla que hay que tener. Y en tercer lugar, que también se mencionó por ahí, ¿no es cierto?, el tema de cómo se gana la batalla. ¿Ya? Estos 3 elementos yo los quisiera resumir en lo que los eruditos, los estudiosos le llaman la tradición de la Guerra Santa, ¿no? Hay toda una tradición cuando uno estudia el Antiguo Testamento y cuando uno estudia libros, ¿no es cierto?, que se les llama así, del Segundo Templo, por ejemplo. Yo estoy estudiando actualmente en mi doctorado el libro El Rollo de Guerra, ¿no? Y en El Rollo de Guerra, que es un libro de Qumran escrito por una comunidad judía conocida como de Yahat, este grupo escribió este rollo de guerra, en donde básicamente lo que ellos hacen es presentar la visión que ellos tienen de la guerra escatológica, de la guerra final, ¿ya? Y es muy parecida al libro de Apocalipsis en muchos elementos. Entonces yo estoy trabajando con estos 2 libros, el libro de Apocalipsis y el rollo de guerra. Ahora, ¿por qué menciono el rollo de guerra? Porque el rollo de guerra toma esta idea, esta tradición judía de la Guerra Santa, y la reinterpreta de alguna manera en este rollo judío escrito en hebreo, y es muy similar en algunos aspectos también al libro de Josué y lo que estamos comentando. Por ejemplo, en esta idea de la tradición de la Guerra Santa, que se vuelve a repetir en el libro de Apocalipsis, se habla en primer lugar, ¿no?, el punto 1, la cooperación humano-divina, es decir, Dios dice, y estoy haciendo un resumen simplemente en pocas palabras y lo más sencillo posible, Dios dice, ok, yo les voy a dar la victoria, yo voy a ir con ustedes a la guerra, ustedes no van a ir solo a la guerra, yo voy con ustedes, pero ustedes tienen que hacer algo. Y es lo que mencionaba el Dani, ¿no? Y lo que tienen que hacer, y esto es interesante, ¿no? Y esto lo mencionaba Titi, lo que tienen que hacer ellos es consagrarse. Eso es lo primero, es decir, van a la guerra, sí, pero tiene que haber una consagración. Y lo vemos ahí en el libro de Josué, en este encuentro que Josué tiene con este varón que fue enviado por Dios, ¿no? Entonces ellos tienen que tener primero una preparación espiritual en donde ellos tienen que purificarse, ellos tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque ellos creían que al ir a la guerra ellos no iban solos, ellos iban con Dios y ellos iban también con ángeles. Y por lo tanto, como estaba la presencia de Dios y la presencia de ángeles acompañando a los guerreros debían ser santos. Tenían que seguir una serie de elementos que permitían que ellos pudieran estar preparados espiritualmente para la guerra. Entonces eso es lo primero, ¿no? Hay una preparación anterior a la guerra, una preparación espiritual necesaria para asegurar la victoria en la guerra. Eso es lo primero. Y lo segundo que llama la atención, y aquí yo voy a mencionar algo del rollo de guerra, ¿no? En el rollo de guerra, que es el texto que yo les mencioné que estoy trabajando en mi doctorado, en el rollo de guerra tú ves que hay una batalla entre los hijos de la luz, se le llama los buenos, ¿no? Y los hijos de las tinieblas, se entiende los malos. Y estos pelean, y en esta pelea, en este libro judío, se menciona que los hijos de la oscuridad
ganan 3 batallas a los hijos de la luz. O sea, los hijos de la luz, los buenos, pierden 3 veces. Y luego en 3 ocasiones ellos ganan la batalla. Y luego viene una 7ª batalla, que es la última, la decisiva, la final. Y en esa última, el rollo de guerra dice que el que gana la batalla a favor de los hijos de la luz, de los buenos, es Jehová. O sea, Dios gana la batalla en la 7ª batalla. Y esto es interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos, como cristianos, la importancia del número 7, por ejemplo, para el relato bíblico, ¿no? Hay mucho de esto también en Apocalipsis, ¿no? La importancia para los judíos del número 7, en fin. No quiero hablar mucho de esto, pero es interesante, ¿no? Cuando uno se da cuenta que en realidad la batalla final de Jericó, o Jericó fue conquistada, cuando ellos dan la vuelta, ¿no? Alrededor de Jericó, y en la 7ª ocasión, entonces ocurre el milagro. Es bien interesante. Entonces uno se da cuenta que detrás de todo esto hay una similitud que se repite de alguna forma, con algunos matices distintos, en otras guerras santas, y esto nos da un patrón a nosotros hoy en día, ¿no? Como cristianos, ahora ya saliéndome un poco de esta cuestión erudita, qué sé yo, saliéndome un poco ahora a lo práctico, nos da a nosotros un patrón para seguir también como cristianos hoy en día, ¿no? Todos nosotros peleamos batallas. De hecho, el apóstol Pablo menciona que el caminar de un cristiano es como una batalla, ¿no? Y él dice que nosotros somos guerreros, que debemos usar toda una armadura del cristiano, ¿no? Le llamamos nosotros ahí en el Nuevo Testamento. Y Pablo usa esta figura. Entonces nosotros entendemos como adventistas que estamos en una batalla espiritual. Y bueno, es importante, ¿no es cierto?, resumir estos elementos que están presentes en la Guerra Santa para hoy en día nosotros usarlos también en la batalla que nosotros tenemos día a día, ¿no? En nuestros desafíos. En primer lugar, la cooperación divino-humana, ¿no? Importante entender de que en realidad Dios espera consagración de mi parte y Él asegura la victoria. Él dice, si tú te consagras, si tú te acercas a mí, yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar, no vas a pelear solo la batalla, yo voy contigo, pero tiene que haber una preparación. En segundo lugar, ¿no es cierto? Bueno, ya lo mencioné, ¿no? La preparación antes de la batalla, entender que no vamos solos, vamos con Dios, y en tercer lugar, entonces Dios va a obrar un milagro, ¿no? Así como lo hizo con Josué, Dios va a obrar un milagro. Entonces creo que es bueno tener este panorama que en la Biblia se repite, y se repite en la literatura judía, se repite en Apocalipsis también, por tiempo no lo voy a mencionar, pero se repite también allí, y puede ser emulado entonces también en nuestras vidas hoy en día, ¿no? Repetir este elemento. Entonces creo que es importante rescatar estos elementos que nos menciona Josué para nuestra vida diaria también. Ya, yo tenía una pregunta para Michael. Yo sé que el Michael ha viajado mucho, o sea, ha ido, creo que a Filipinas, ¿o no? Ha estado en Israel, en Alemania, Francia, ya ni me acuerdo dónde está ahora. Suecia, ¿no? ¿Estás en Suecia? No, Holanda. Irlanda, eso era, Irlanda. Ya, pero yo estoy seguro que he vivido muchas experiencias como de batallas con Dios y de dudar, de tener tus oraciones potentes y todo el tema. No sé si ha llegado un momento donde tú hayas querido hacer las cosas como con tu fuerza, si has tenido alguna experiencia así que nos puedas contar, y decir, ya, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo más, dejo esta batalla en tus manos, la entrego, utilízame para cualquier cosa, lo que sea. No sé si quizás muy personal la pregunta. ¿Algún consejo para nuestros jóvenes que seguramente están en la misma muchas veces? Mira, sí. Como yo mencionaba, ¿no? Yo creo que, claro, todos nosotros estamos en una especie de batalla espiritual, ¿no? Pero, a ver, no quiero llevarlo esto al plano espiritual, no sé, a ver, voy a parecer un poco, capaz, cananeo, ¿no? Porque generalmente uno espera que, el pastor me va a hablar de las cosas espirituales, ¿no es cierto? Yo siento que a veces nosotros llevamos todo al plano espiritual, que no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero creo yo que también nos falta más aterrizar las cuestiones, ¿no? A la tierra, a la realidad, a una cuestión que los jóvenes y la gente de la iglesia entienda más, algo más concreto, ¿no? Entonces, llevándolo a una cuestión concreta, por ejemplo,
voy a contar mi caso, voy a tratar de ser lo más resumido posible porque no quiero dar la lata, ¿no? con mi testimonio ni nada de eso. Pero mira, una de las cosas que hace poco estaba conversando hay un pastor acá que es brasileño, que él renunció a la obra en Brasil y se vino él acá con el sueño de ser pastor por acá en Europa. Y él se vino con la familia, ¿no? Y yo lo miro y me recuerda mucho a cuando yo me fui de Chile con el interés de volver a Chile. Yo nunca me fui de Chile pensando que yo no iba a volver a Chile. Yo me fui de Chile pensando que yo quería el día de mañana, en 5 años más, ser profesor en la Facultad de Teología en Chile. Nunca fue mi intención otra cosa. En el camino las cosas fueron cambiando por diferentes motivos, pero lo que quiero quedar es lo siguiente, ¿no? Hay varias cosas que yo he aprendido en estos 10 años fuera de Chile. La primera, y quiero enfocarme en una sola cosa, no en todas, en una nomás. ¿En cuál? Tratando de responder tu pregunta, Dani. Mira, a ver, al principio fue muy difícil porque tú ves que el mundo anda muy corto de dinero, por ejemplo. Cuestiones muy prácticas. Te voy a contar una sola cosa. Por ejemplo, cuando yo llegué acá a Irlanda, llegamos con mi familia y me acuerdo que nos fuimos a un muelle que hay por acá muy lindo, con unas casas preciosas y tú notas que es gente de mucho dinero. Y nosotros nos fuimos en un bus así, ¿viste? Ya nos paramos ahí, nos fuimos, empezamos a recorrer. Esto fue hace 2 años atrás, cuando llegamos recién. Y el único que trabajaba era yo. Y trabajaba en una cuestión así, ¿viste? Como yo les mencioné, fuera de grabación, siendo, ¿cómo se dice esto? Traductor, ¿viste? Traductor inglés-español. Entonces tenía trabajo a veces no. Era un trabajo freelance, entonces no siempre tenía trabajo. Muy corto de dinero. Me gané la beca de acá de Irlanda, de la universidad donde estoy, en Trinity. Y esa beca es buena. Me pagan todos los estudios y me dan un sueldo, que ese sueldo se me va todo en el arriendo de la casa, para que tengan una idea. O sea, hay que tener plata para comer, para el internet, para el colegio de mi hijo, para todo, ¿viste? Entonces hay que trabajar. El asunto es que me acuerdo, y cuando nosotros conversamos eso con mi esposa, como que nos da un poco de pena lo que les voy a contar. Y me acuerdo que mi hijo viene y me dice, eran tipo, no sé, 1 de la tarde, no recuerdo exactamente, y mi hijo me dice, ¿sabe qué, papá? Tengo hambre. Claro, era la 1 de la tarde, ¿viste? Y había un negocio, un local, ¿no? Un shop donde vendían fries and chips, que es muy común acá, ¿no? Fries and chips, que es fish and chips, que es un pescado frito con papas fritas, muy rico, ¿ya? Y no recuerdo exactamente el valor que tenía, ponte tú, creo que eran 7 euros, algo así. ¿Cuánto, Leslie? ¿Cuánto? 15, sorry, mi esposa me está soplando. 15 euros. 15 euros. Que honestamente, en ese momento para nosotros era mucha plata, de verdad, ¿viste? 15 euros. Y yo nos miramos con mi esposa y tratamos, mira, llegamos a casa, vamos a comer, pero quedaba como 1 hora y media de vuelta todavía a casa, mira. Y mi hijo tiene hambre, y para un papá, que tu hijo te diga, tengo hambre, y que tú no le compres, ¿viste? O sea, tienes que comprarle. Entonces, con mi esposa le compramos. Y me acuerdo que cuando le compramos, miren lo que les voy a contar. Le compramos, nosotros teníamos hambre también. Pero mi hijo chiquito, ¿viste? Comiendo ahí, y nos dice, ¿y papá? ¿Y tú y mamá? No, nosotros estamos bien. Y fue fuerte, ¿viste? O sea, le estoy contando algo así muy personal, ¿no? Fue fuerte, porque en realidad teníamos hambre, pero en realidad no teníamos para comprar más. Y le compramos a mi hijo, ¿viste? Priorizando a mi hijo. Luego nos vinimos, qué sé yo, y fue fuerte ese momento. Pero ahora, pasó el tiempo, necesitaron un pastor acá, ¿viste? Medio tiempo acá en Irlanda. Me llamó a mí el presidente de Irlanda, me ofreció la posibilidad. Yo obviamente le dije que sí, porque es lo que más sé hacer, ¿viste? Y me puse a trabajar. Luego a mi esposa le salió un trabajo, ella es profesora, y está trabajando acá en una crèche, y le dieron la visa de trabajo. O sea, nuestra situación económica hoy en día es, pero muchísimo mejor. No somos ricos, pero es muchísimo mejor. Si queremos podemos ir y comprar comida en los restaurantes, no hay problema ahora hoy en día. Pero lo que quiero llegar es que sí, por doquier.
pero en ese momento fue muy fuerte, ¿viste? Para nosotros, o sea. Y yo que era un pastor en Chile, que tenía un sueldo, que ahora no lo tengo, no lo tenía por 9 años, ¿viste? O sea, por las mías, trabajando en lo que saliera, fue muy fuerte. Entonces, mi reflexión va en torno a esto. O sea, yo creo que Dios a nosotros nos dice que Él va a ir con nosotros, pero no nos asegura que va a ser fácil nunca. ¿Ah? Entonces yo le diría a esos jóvenes que están en Chile, por ejemplo, con sueños de estudiar alguna carrera o con sueños de a lo mejor salir de su país, probar suerte en el extranjero, y tienen estos temores típicos porque no hay plata, ¿viste? Si uno tiene temores. Yo le diría, mira, es cierto, hay que tener plata, sí, pero yo diría que si tú eres fiel y tú eres trabajador, ¿no? Porque hay gente que a veces quiere ser fiel nomás, ¿viste? Y son fieles y oran un montón, pero no hacen nada, se quedan orando nomás. Entonces yo soy de aterrizar las cosas, ¿viste? Hay que orar, sí, pero hay que avanzar también. Entonces yo le diría que avancen con fe, que le den duro, que no va a ser fácil, pero que Dios en su momento va abriendo puertas. Y yo te digo, ahora estoy muy bien. O sea, no... pero claro, yo veo algunas personas que me ven a lo mejor en Chile y dicen, oh, me encantaría estar en la posición del Michael, mira que está bien allá siendo pastor en Irlanda y aprendiendo inglés y conociendo otros países y bla, 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 bla. Sí, pero nadie sabe qué tuvimos que pasar como familia para llegar donde estamos. Esa batalla solo la conoce Dios y no es sencilla. Yo compartí un poquito nomás de lo que yo viví. Hay muchas más, pero una sola cosa que marcó mi vida, marcó a Leslie también, a mi esposa. Y cada vez que a veces conversamos y nos vemos cómo estamos hoy en día, mi esposa llora, ¿no? Al acordarse ese momento fuerte en donde en realidad teníamos hambre, pero dijimos, no, hijito, tranquilo, no tenemos hambre, coma usted nomás. ¿Viste? O sea, pero es así, yo creo que Dios abre puertas, Dani. Amén. Hay que avanzar por fe. Elena de Huay también tiene un comentario y encuentro fuerte este comentario después de haber escuchado este testimonio, dice. En Patriarca y Profeta. Cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas de Jericó, orgullosa ciudad cuyos baluartes 40 años antes habían aterrado a los espías incrédulos. El poderoso de Israel había dicho, he entregado en tu mano a Jericó, y contra esa palabra fue impotente la fuerza humana. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Amén. Qué lindo. Bueno, qué bonito. Vinimos por cobre y salimos llevándonos oro. Agradecemos a Michael que hoy día nos contó su testimonio muy honesto. Impactante escuchar al Michael o que nos cuente esas cosas y ver cómo el Señor, como decía la lección, ¿no? Ayuda a los que ponen las manitos a la obra, a la acción. Y podemos ver milagros como el Señor interviene y al final, como dice Elena de White, no podemos dudar, no podemos temer del futuro si sabemos cómo el Señor nos ha guiado en el pasado. Que el Señor te bendiga, Michael. Le agradecemos nuevamente tu bonita disposición siempre de servir. Imagínate, el pobre hombre está cansado, le estamos quitando tiempo de vida. Y a la Titi y al Dani también, como siempre, les recuerdo que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y se postea en solo audio, en formato podcast, en iVoox y en Spotify. Nos pueden encontrar como Espacio Podcast ahí. Pueden darle me gusta, dejarnos algunos comentarios de la lección de la semana, algún testimonio y compartirlo. Así nos ayuda a crecer. Y por favor, si no se ha suscrito todavía al Spotify, suscríbase. Eso. Estamos finalizando. Otra vez gracias, Michael. Que el Señor bendiga tu ministerio allá de pastor en Irlanda. Vamos a ir a visitarle, yo creo, al Michael. Eso van a ser muy bienvenidos por acá, por supuesto. Vamos a ir a visitarlo. Y bueno, que el Señor te bendiga a ti, a tu familia y lo que están haciendo por allá. Y tu doctorado, obviamente. Muy bien. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana?
Lleva por título Un revés devastador. Uy, en la lección 6, no olvidemos que es la lección 6. Y les recordamos, ustedes también estudiar su lección todos los días, llegar con buenas intenciones y buenas ganas el sábado mañana para aprender y no pelear. Y lleguen con comida también, pásenlo bien. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.